Bienvenidos a Un hogar lejos de aquí, un podcast que habla acerca de los aspectos que considerar al moverse al extranjero, por un periodo largo o indefinido. En este episodio piloto del podcast vamos a hablar acerca del podcast mismo, de qué se trata, y también voy a hablar acerca del autor, yo, Ramón Delgado. Y yo soy el autor de este podcast llamado Un hogar lejos de aquí. Acerca el podcast. Bueno, el primer punto que voy a hablar es de qué se trata este podcast. Después podríamos llamarle el punto 1.1. Después el punto 1.2 sería acerca de los temas que no se van a cubrir en este podcast. Y el tercer punto, 1.3 podríamos decir, es hablar acerca del libro que está asociado al podcast. Entonces, partiendo por de qué se trata este podcast. Este podcast lo que busca o trata de hacer es dar un poco más de información acerca de las implicaciones de emigrar por un tiempo largo e indefinido. Es más acerca de cuando uno viaja al extranjero, pero con la expectativa o un plan de quedarse por un largo tiempo, varios años en general, y trata de cubrir un espacio que yo encuentro no estaba cubierto por otros podcasts acerca de viaje. Muchos de ellos se enfocan en temas más a corto plazo, de visa, o se especializan en un país en particular o un lugar, un destino en particular. Este podcast que me trato de enfocar un poco más general, de aspectos generales, y un poco de la implicación a largo plazo. Eso es un poco. Vamos a tratar acerca de varios temas, por ejemplo, temas generales de cómo es vivir en otro país, vivir los primeros meses, también un poco el tema de aprender un nuevo idioma, temas de emigrar con familia, lo que es trabajo, cómo es trabajar en otro país y a lo mejor consejos que sean valiosos en ese sentido. Y también otros aspectos que son un poco mucho más a largo plazo. Por ejemplo, el tema de lo que son pensiones, cuáles son las implicaciones para uno como migrante. Bueno, hay un tema un poco hablo de leyes y otros aspectos también. Y también hay una implicación de qué pasa cuando uno está lejos de la familia, en un país lejano. Eso es más o menos el primer punto de qué se trata este podcast. Los temas que no se van a cubrir acá en este podcast, que sería el 1.2, no va a ser muy centrado en un solo país, no va a ser muy centrado en, por ejemplo, emigrar a Australia o emigrar a Canadá o Suecia, no sé, países así. Tampoco es algo de viajes. Sí, este podcast, yo, si bien está basado en mi experiencia, no habla mucho acerca de mi experiencia como migrante en sí, sino que más bien de las lecciones que he aprendido tanto personalmente, pero también con respecto a las lecciones que he aprendido de mis amigos, familia. Así que son temas generales. Así que eso. Y yo creo que eso serían más o menos los temas que no se cubren. Y el punto 1.3 es acerca del libro asociado con el podcast. Este libro se llama Un hogar lejos de aquí, aspectos que considerar al emigrar, escrito por mí, Ramón Delgado. Este libro tiene todos los contenidos que vamos a tratar aquí en el podcast, están cubiertos en el libro, en un formato más fácil de leer y revisar si uno quiere ver algo puntual, en cambio que lo que se puede hacer en un podcast. Pero yo sé que a mucha gente le gusta este formato de escuchar en vez de leer, así que por eso decidí hacer este podcast. Así que si le interesa ver el libro, no olviden buscarlo con el mismo nombre del podcast. Y ahora pasamos a hablar acerca del autor.
del podcast, que este sería el punto 2. Y para el punto, dentro de esto vamos a hablar primero quién es Ramón, quién soy yo. El segundo punto sería acerca de yo como migrante, mi historia. Y el tercer punto sería acerca de las motivaciones para crear el contenido o el podcast y libro. Así que vamos al punto 2.1. ¿Quién es Ramón? ¿Quién soy yo? Yo, bueno, soy originalmente de Chile, más específicamente de la quinta región, de lo que sería el Valle de la Concagua. Para dar una referencia, es una parte que es como a 1 hora de Santiago, que es la capital de Chile, y queda más hacia la cordillera, aunque Chile no está tan ancho. Si bien estoy muy cerca de la cordillera, igual no estoy a más de 2 horas de la costa. Bueno, yo ahora tengo alrededor de 40 años y soy casado, tengo dos niñas, ya tienen 14 años ya. Y de hecho toda mi experiencia de migrante ha sido con mi familia. Yo salí de Chile ya con familia y llevo más de 14 años estando fuera del país, viviendo fuera del país. Así que eso. Y bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué más puedo decir acerca de mí? Bueno, después de que me crié en el Valle de la Concagua, estudié toda mi educación obligatoria ahí. Y después de eso estudié en la universidad, soy ingeniero de profesión. Y bueno, eso más, creo que resume un poco quién soy yo. Y después viene el segundo punto, que es mi historia como migrante. ¿Qué pasó? ¿Cómo fui? Me transformé en migrante en el año 2009, 2010. Yo cuando después de terminar mi estudio de ingeniería, se presentó la oportunidad de hacer estudios de posgrado en el extranjero. En mi caso fue en Australia. Ahí nos fuimos como familia. Llegué a una ciudad que se llama Newcastle en Australia, que queda 2 horas norte de Sydney. Y ahí hice mi estudio. Mi historia como inmigrante, como mencioné, siempre ha sido con mi familia. De hecho, cuando fuimos a Australia, el primer viaje, mis niñas tenían alrededor de unos meses, 3 meses por ahí. Y por eso siempre mi esposa y yo hemos estado en este viaje de migrante desde ahí. Bueno, ahí en Australia, en Newcastle, hice mis estudios de posgrado, después me quedé trabajando por más de 6 años ahí, así que en total estuvimos más de 11 años, creo. Estuvimos en Australia y después de eso se dio la oportunidad de venir a trabajar aquí en Suecia, en Estocolmo más específicamente. Y así que tomé la oportunidad y nos vinimos todos como familia acá a Estocolmo, que es donde estamos viviendo ahora en el 2024. Y eso, ahora como migrante, yo siempre me he tenido que he tratado de formarme yo de cómo funciona el tema de visa, el tema de papeleo, de qué hay que hacer. Así que un poco de la experiencia de cómo se va eso, entiendo un poco el tema de las visas y he tenido que aprender todo eso. He vivido todo el proceso, por lo menos una vez, todo el proceso completo, que es desde llegar de estudiante hasta, bueno, para mucha gente el proceso va hasta ya obtener ciudadanía y después sigue más en el largo plazo, obviamente. Y ahora yo estoy haciendo el mismo proceso una segunda vez, acá en Suecia. Bueno, eso es un poco mi historia de migrante. Bueno, como pueden sacar las cuentas, vivir en Australia, eso es son 13, 12 horas de viaje por lo menos, desde Chile hasta Sydney. Y acá en Suecia tiene que ser por ahí 14, 15 horas de viaje desde Suecia a Santiago. Así que he estado relativamente lejos de mi familia en todo este tiempo. De mi familia, de mis padres, mi madre, del pueblo donde crecí. Y bueno.
es un poco acerca de mi historia como migrante, hacia a grandes rasgos. Y acerca del tercer punto, el punto 2.3, acerca de las motivaciones para crear este contenido, tiene que ver un poco con que a uno siempre cuando tiene cuando uno migrante, uno un poco es como que se ve pillado en el tema en el día a día. Siempre está ese tema de: "Oh, que tengo que postular esta visa, tengo que renovarla, aquí cambiaron las reglas", que no sé, es todo un proceso que se vive. Y un poco se pierde perspectiva de todo largo plazo, de cómo va evolucionando todo, de planificar. A lo mejor es muy bueno tener una idea de cuál es el plan a largo plazo, del tema de migrar, de qué es lo que uno espera, de qué es lo que uno quiere. Y en general eso es difícil, porque si bien uno al principio puede haber tenido algunas metas, en general uno cuando va aprendiendo más cómo funciona todo se va a dar cuenta de eso, esas metas se van adaptando un poco. Por ejemplo, en nuestro caso particular, nosotros originalmente cuando fuimos a Australia, por mi estudio, nuestro objetivo era, claro, era ir, tener un estudio y después yo volver. Pero las cosas se van dando diferente, a lo mejor aparece una oportunidad en el camino, y uno dice, ahí empieza a ponderar, a ver qué es mejor para ti, qué es mejor para tu familia, qué conviene más, qué no. Y también tiene que ver con qué oportunidades se van dando. Así que eso, y por eso que yo encuentro que una de las partes más difíciles de saber qué es lo que uno quiere, qué te motiva, es tener esa claridad, tener la claridad de esa decisión, de decir de qué es lo que quiero en realidad. Y este podcast, la idea es que te va a dar una información un poco más acerca del largo plazo, de tratar de dar un poco más de información en el largo plazo de realmente esto es lo que pasa, esto es lo que se siente un poco, por lo menos o las dificultades que pueden aparecer. Y un poco, ojalá ayude a entender un poco más el proceso de emigrar, que por supuesto no es muy diferente para muchas personas. Lo van a vivir de forma distinta y se va a sentir de forma distinta. Pero hay ciertos aspectos que pueden ser común. Así que eso es un poco de por qué quiero quise hacer este podcast. Bueno, escribí el libro primero y porque ahora lo complemento con este podcast. Y resumiendo, bueno, en este episodio hablamos un poco acerca de qué se va a tratar el podcast, acerca de qué es el podcast en sí. Y también hablamos un poco acerca de mí, de quién soy yo, un poco en cuál es mi historia. Y eso, creo que fue más que nada. Este episodio fue un poco más personal, un poco hablo más de mí, pero en los siguientes episodios va a ser más enfocado al tema en sí, de que proveer, de ver qué aspectos son importantes y más mirado desde el punto de vista de que sea útil para ustedes, más que mi historia personal. Gracias por escuchar este episodio del podcast Un hogar lejos de aquí. El contenido del podcast está basado en el libro Un hogar lejos de aquí, aspectos que considerar al emigrar, escrito por mí, Ramón Delgado. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en las redes sociales. Un abrazo grande.